Bueno, ya veo que ya hay conectada bastante gente. Vamos, si os parece bien, a dar un minutito más, y empezamos para ser puntuales. Queremos ser puntuales tanto en la hora del comienzo como en la hora de finalización, porque sabemos que los webinars, bueno, pues todo el mundo está ahora mismo en la oficina o en casa y que tendrá otros compromisos y vamos a intentar ser muy rigurosos con el tiempo. Pero bueno, si os parece, damos un minutillo más mientras se sigue conectando gente y ahora pues ya enseguida comenzamos. En el chat, la verdad es que yo he escrito y no sé si lo veis todo el mundo. Bueno, luego la moderará la jornada mi compañera Ana Padial y os dará algún tipo de instrucción o, bueno, en el momento que alguien quiera hacer alguna consulta podrá utilizar el chat o levantar la mano e intervenir. Sigue conectándose gente. Estamos ahora mismo 40 y tantas personas. Pues nada, un minutito más y empezamos. Vale, pues vamos a comenzar ya. Parece que está estable ya el número de personas que se ha conectado. Buenos días, en primer lugar, a todos vosotros. Ponemos en marcha este webinar sobre la patente europea, que se va a encuadrar dentro de la puesta en marcha de un programa que hemos llamado IP Talks de Bailos, que, bueno, que tiene unos objetivos. En nuestro despacho siempre hemos contribuido al desarrollo de la propiedad industrial intelectual. 4 hitos principales o 4 formas me gustaría destacar. En primer lugar, siempre hemos contribuido al mundo de las publicaciones en la materia. Ya en el año 1993, el fundador del despacho, Hermenegildo Bailos, publicó un tratado de gran relevancia que incluso hoy en día, a pesar de los años que han pasado y las modificaciones normativas que ha habido, la parte general sigue siendo una parte de referencia en los estudios en la materia. Ese tratado posteriormente tuvo una segunda edición y bueno, pues uno de los propósitos del despacho sería en el futuro incluso seguir actualizándolo. No solamente esa ha sido una monografía, otros socios del despacho han publicado monografías, contribuimos también de manera bastante importante a la doctrina mediante la publicación de artículos y colaboramos en pues, todos los socios del despacho y muchos asociados en obras colectivas donde, bueno, pues en obras o en materias de relevancia nos gusta contribuir pues, a esa formación. Pero no solamente esta es la única. Tenemos un blog que quizá muchos de vosotros conocéis y no os invito a conocerlo, un blog muy activo donde cada semana publicamos algún artículo de actualidad de alguna materia que creemos relevante. Publicamos una newsletter que os invito también a suscribiros a la misma, donde hacemos un resumen de manera mensual pues, de las principales novedades que existen en la materia. Y luego para nosotros una parte también muy importante es la docencia. Muchos miembros de este despacho son profesores universitarios, profesores en másters, participamos en muchas charlas a nivel nacional e internacional y bueno, pues creemos que esta es un poco una manera de contribuir a seguir desarrollando la propiedad industrial y que nuestra firma pues siga siendo un actor relevante en la materia. Por último, me gustaría destacar, para los que no lo conozcáis, que el despacho desde hace ya varios años anualmente convoca un premio, el premio Hermenegildo Bailos, que es un premio donde bueno, se presentan trabajos en la materia y donde los estudiantes los pueden presentar recibiendo un premio que es una cantidad económica para poder cursar estudios de posgrado. Dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de los webinars? Hoy vamos a hablar de la patente unitaria. Como sabéis, es un hito histórico, entró en vigor el 1 de junio. No voy a entrar yo porque ya va a haber unos ponentes detrás que saben mucho más que yo y que lo van a explicar fenomenal. Hoy vamos a compartir de los muchos aspectos que se podría hablar, 3. El primero, cómo se organiza y funciona el tribunal, las ventajas e inconvenientes que tiene la puesta en marcha de este sistema y comentar algunos de los primeros casos. La jornada va a ser moderada por Ana Padial, que va a presentar a los ponentes, pero yo la presentaré a ella, ya que ella si no quedaría sin ser presentada. Ana Padial es socia del despacho, es la socia responsable de la oficina de Barcelona, cuenta con una dilatadísima experiencia en materia tanto contenciosa como administrativa y bueno, pues se va a encargar ella de moderar esta jornada. Van a participar también otros compañeros míos, mi compañera Inmaculada, con gran vocación docente, Alberto Casado, que casi no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce, y mi socio y compañero y con el que inicié esta andadura, Pedro Merino,
que sin duda pues, nos ilustrará y nos hará pasar un buen rato. Con esto acabamos. Agradecer a todos ellos su participación en la jornada. Agradecer también especialmente a mis compañeras Sara Santos y Virginia Martín la organización de la jornada por el esfuerzo y profesionalidad que han puesto para organizarla. Y sin más, pues ya cedo la palabra a Ana. Muchísimas gracias. Gracias, David. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por conectaros a esta primera sesión de la patente unitaria, un tema de muchísima actualidad. Como todos sabéis, ya avanzaba David, el 1 de junio por fin entró en vigor el sistema de la patente unitaria, después de más de 40 años de batalla. Y vamos a contar hoy pues, con un grupo de expertos en materia de patente que arrojará luz sobre las novedades, veremos ventajas, desventajas y otra serie de puntos de muchísimo interés. En concreto, contaremos con la intervención de 3 abogados del equipo de Bailos. Inmaculada Hernández. Inmaculada es procesalista y además tiene una extensísima experiencia en materia de patentes. Ella nos va a hablar de todo lo relacionado con el funcionamiento y la organización del Tribunal Unificado de Patentes. A continuación daremos paso a Alberto Casado. Alberto, como ha dicho David, no necesita presentación porque bueno, él ha sido vicepresidente de la EWIPO, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes y actualmente es subconsel de Bailos, con lo cual yo creo que no puede haber un perfil más adecuado para explicarnos de una manera global cuáles son las ventajas y las desventajas de este sistema. Y en último lugar hablará Pedro Merino, al que también conocéis la mayoría porque él ha sido presidente de la IPPI en España y además porque tiene una dilatadísima experiencia en litigación. Él analizará la casuística existente hasta la fecha. Voy a dar ya paso a las ponencias, únicamente a efectos organizativos. Comentaros que cada una de las ponencias tendrá una duración de 15 minutos y que dejaremos 10 minutitos al final para turno de preguntas que podréis anotar, por favor, en el chat que tenéis todos vosotros, que podéis ver aquí, y que lo que haremos será al final, junto con las preguntas que ya hemos ido recibiendo por correo electrónico, intentar compaginarlas y a ver si podemos dar respuesta a todas. Pues sin más, Inmaculada, cuando quieras te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, David, y gracias a todos por estar aquí esta mañana compartiendo pues, un tema tan relevante y tan de actualidad. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, efectivamente, como ya han adelantado tanto David como Ana, la puesta en marcha de la patente unitaria y del Tribunal Unificado de Patentes pues, han supuesto un hito histórico. Ahora mismo se ha producido una modificación muy significativa del sistema europeo de patentes tal y como lo conocíamos hasta ahora. Concretamente, y entrando ya a hablar del Tribunal Unificado de Patentes, dejadme a ver si ahora. El tribunal ha sido creado por este acuerdo que tenéis aquí, el Acuerdo sobre Tribunal Unificado de Patentes, que se firmó en Bruselas en febrero del año 2013. O sea, que quién iba a decir que iban a transcurrir 10 años hasta que entrase en vigor, porque finalmente el pasado 1 de junio es cuando realmente se puso en marcha este Tribunal Unificado. El Tribunal Unificado lo que viene a ser es un tribunal común a todos los Estados miembros contratantes. Es destacado ahí la palabra contratantes porque no son todos los Estados miembros de la Unión Europea, sino que son solo aquellos Estados miembros de la Unión Europea que han suscrito el acuerdo y que denomina este acuerdo Estados contratantes. La función de este tribunal va a ser la de resolver todos los litigios relativos tanto a patentes europeas con y sin efecto unitario, ¿vale? Por tanto, así como sus certificados complementarios de protección. Por lo tanto, conviene distinguir entre lo que es el efecto unitario de una patente, más a efectos de tramitación y que supone el evitar todas esas validaciones a nivel nacional, con lo que es la competencia del tribunal, porque el Tribunal Unificado de Patentes aúna competencias tanto para conocer de litigios que surjan en torno a patentes europeas clásicas, se llaman ahora, puesto que se han desdoblado estas dos modalidades, y también aquellas patentes que van a tener efecto unitario. Bueno, el alcance del acuerdo en la Unión Europea actualmente es este que os muestro aquí en un pequeño esquema, pues para que comprendáis cuál es el panorama que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Somos 27 Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, van a quedar sometidos al Tribunal Unificado únicamente los 17 países que ya han ratificado este acuerdo, que son estos que os marco aquí en azul oscuro.
Luego hay 7 que han firmado este acuerdo, pero que no lo han ratificado, y luego hay 3 pues, que no lo han firmado y han quedado excluidos de este sistema europeo, que como sabéis, entre ellos pues, se encuentra España, junto con Polonia y con Croacia. En todo caso, en cualquier momento, pues cualquier Estado miembro de la Unión Europea podría adherirse a este acuerdo. La estructura del Tribunal Unificado pues es esta que tenéis aquí. Tenemos un juzgado, una corte de primera instancia que está compuesta a su vez por distintas divisiones, una división local, una división central y una división regional. A su vez tiene un tribunal de apelación para lo que son recursos en segunda instancia. A su vez se ha creado un centro de mediación y arbitraje al que también en cualquier momento se podría derivar un asunto para pues que a través de la mediación o el arbitraje se resuelva esta contienda. Y luego también tiene aquí un papel importante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque este tribunal, como se integra dentro del sistema judicial europeo, también van a tener posibilidad, el Tribunal Unificado de Patentes, de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y asimismo, pues tiene un mandato que recoge expresamente el artículo 21 del acuerdo, que es el de interpretar y aplicar de manera homogénea el derecho de la Unión. Entrando un poquito más en detalle en cómo se compone el Tribunal de Primera Instancia, como os adelantaba, pues se compone de 3 tipos de divisiones. Una división central, que va a tener la sede en París. Estaba previsto que tuviera secciones en Múnich y en Londres. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues lógicamente se ha suprimido la sede de Londres, que previsiblemente va a ser sustituida por una sede en Milán. Luego hay una serie de divisiones nacionales, en concreto son 13 en estas ciudades que veis aquí en la lista, y también habrá 4 divisiones regionales. Cada una va a tener unas competencias diferentes, si bien bastante, ya os adelanto, bastante flexible todo lo que son las normas de competencia territorial, pero en principio, incluso objetiva, pero en principio cada una se va a encargar de una materia. Luego también está el Tribunal de Apelación, que tiene una única sede en Luxemburgo. En cuanto a la composición, bueno, pues lógicamente este tribunal está compuesto por jueces. Son jueces que se caracterizan por ser jueces plurinacionales, van a ser jueces de distintas nacionalidades en cada una de las divisiones, no necesariamente jueces locales de la división, del lugar en que se encuentra la división, sino que va a aunar pues, una serie de perfiles de distintas nacionalidades. Van a tener un mandato en principio de 6 años que pueden ser renovados, y en cuanto a la composición de cada una de las divisiones, pues en primera instancia vemos como las divisiones nacionales y regionales van a estar formadas por 3 jueces con formación jurídica y posibilidad de que se pida un juez adicional que tenga formación técnica en la materia de la que se trate. La división central va a estar compuesta por 3 jueces, 2 con formación jurídica y 1 con formación técnica, y en segunda instancia pues estará compuesto por 5 jueces, 3 con formación jurídica, 2 con formación técnica. Como veis, todos son órganos colegiados, incluso en primera instancia, todas las divisiones son órganos colegiados y no individuales. Es importante, destacable y por supuesto una novedad significativa el hecho de que los jueces y quienes van a resolver los litigios en materia de patentes no solo tengan formación jurídica, sino que además haya un juez con formación técnica, lo cual en mi opinión es por supuesto muy positivo, porque bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos de la complejidad que puede llegar a tener un pleito de patentes. Y por último, pues destacar que el propio acuerdo dice expresamente que los jueces serán, además de imparciales, dice independientes, y expresamente dice que los jueces no podrán seguir instrucción alguna. A modo de curiosidad, esta foto que he puesto aquí pues no la he sacado de cualquier sitio, sino que es la foto que incorpora el protocolo de dress code de los magistrados, y esta es concretamente la toga con la que tendrán que asistir a sala. En cuanto a las competencias, vamos a ver, hay una serie de competencias exclusivas, obviamente, que se atribuyen al Tribunal Unificado de Patentes, están recogidas en el artículo 32 del acuerdo, y que muy sucintamente pues, van a ser, por un lado, me refiero a las esenciales, las acciones de infracción, acciones de no infracción y acciones de nulidad, ya se ejercite de manera directa o por vía de reconvención,
tanto de patentes europeas como de sus certificados complementarios de protección. También pueden conocer de todas las acciones de daños y cuando se solicita una indemnización bajo el régimen de protección provisional de la patente europea, de las solicitudes de patentes europeas publicadas, y también de todo lo que son medidas y requerimientos provisionales y cautelares, es decir, todo lo que es peticiones de medidas cautelares y adopción de otro tipo de medidas que se interponen con carácter previo a ejercicio de las acciones sobre el fondo. En cuanto al alcance de las resoluciones, pues van a tener, como hemos dicho, son 17 los Estados miembros contratantes, pues todas las sentencias que se dicten por este tribunal van a tener efectos, van a tener fuerza de cosa juzgada en todos los territorios de los 17 Estados miembros contratantes en los que vaya a tener efecto o en los que tenga efecto la patente europea. En cuanto a las competencias, cómo se atribuyen o cómo se reparten los asuntos, pues el artículo 33 se refiere a esta cuestión y si os dais cuenta, pues realmente los fueros de competencia territorial son bastante flexibles, es decir, que al final hay cierto margen de maniobra para acudir a una división u otra. En principio y con carácter general, la división central de lo que se va a encargar es de las acciones de no infracción y de las acciones de nulidad, mientras que las acciones de infracción se van a presentar ante las divisiones locales o regionales, bien del lugar donde se haya cometido la infracción o se hayan realizado actos preparatorios o donde se encuentre el domicilio o centro principal de operaciones del demandado o de alguno de ellos cuando haya una pluralidad. Subsidiariamente, aunque en principio son los fueros de competencia objetiva de cada una de las divisiones, subsidiariamente también es posible que algunos asuntos relativos en los que se ejercitan acciones de infracción vayan a acabar en la división central, que a priori no es competente para conocer de estas acciones. Sin embargo, cuando se da una serie de situaciones, pues la división central puede incluso llegar a conocer de estas acciones de infracción, bien porque los demandados no tengan ninguno domicilio en ninguno de los territorios de los Estados miembros contratantes, bien porque el Estado contratante no albergue ninguna división local ni forme parte de ninguna división regional, o bien cuando la infracción se haya cometido en territorios de 3 o más divisiones regionales, ¿vale? En esos casos, entonces el asunto puede ser remitido a la división central. ¿Qué pasa si el demandado recomienda nulidad? Es decir, el supuesto clásico en un pleito de patentes, que se ejercita una acción de infracción y se reconvenga en nulidad. Bueno, pues aquí, en comparación con el sistema español, no necesariamente esa reconvención en nulidad la va a conocer el propio tribunal que está conociendo de la acción de violación, que sería, digamos, lo normal para los que estamos acostumbrados al sistema español. La división local o regional que está conociendo de esa acción de infracción oirá a las partes y entonces podrá decidir si tramita conjuntamente ambas acciones, que sería el supuesto, digo, normal para nosotros, o bien remitir el asunto a la división central, bien porque así se haya acordado por las partes o bien porque el tribunal lo considere necesario. En cualquier caso, también el artículo 33.7 da cierta libertad a las partes que en todo caso de común acuerdo pueden someter la decisión de un litigio a cualquier división. Por lo tanto, hay un fuero de sumisión para sometimiento de cuestiones que puedan surgir. En cuanto al procedimiento, y esto también choca bastante con la práctica española, ¿no? Que estamos acostumbrados pues, a un procedimiento muy riguroso en la vía civil, con unos principios rígidos en cuanto a preclusión, por ejemplo, y en cuanto pues, a lo que son todos los hitos procesales de un procedimiento ordinario. Sin embargo, aquí el acuerdo ya lo dice como una declaración de intenciones, el procedimiento se va a organizar de forma flexible y equilibrada. Por lo tanto, se va a adaptar un poco a la complejidad del asunto, al alcance, a la condición de las partes y hay pues cierto margen para que este procedimiento no sea tan rígido. Sí que en principio se prevé que hay una fase escrita, una fase provisional y una fase oral de la que incluso se puede prescindir, por eso lo pongo así en corchetes, ¿no? Es una parte que no necesariamente se va a tener que celebrar, lo que es la parte oral del procedimiento. Y en cuanto al idioma que se va a emplear, la lengua que se va a seguir en cada uno de estos procedimientos va a ser la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en que se encuentre la división local o regional y además se debe optar cada división por una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, el inglés, el francés o el alemán. Por lo tanto, como mínimo, habrá 2 idiomas disponibles para las partes y en todo caso se podría llegar a acordar que el procedimiento se tramitara en la lengua en la que haya sido concedida la patente.
Aquí os he extractado una lista, es el contenido que tiene publicado el tribunal en su web. Y aquí, como veis, pues cada división ha optado por un idioma, por el idioma oficial del lugar en que se encuentre, y además, pues generalmente todos han optado por el inglés como idioma alternativo. Y en segunda instancia, pues se seguirá el idioma que se haya usado en primera instancia. En cuanto al procedimiento, bueno, pues el procedimiento, cuando se celebren vistas orales, se van a regir por el principio de publicidad, salvo, ya sabéis, pues determinados casos en los que haya que proteger determinada información y el tribunal, pues valorando las circunstancias concurrentes, acuerde que se celebre a puerta cerrada. El principio general es que van a ser vistas públicas. De hecho, en la web del tribunal se publican el calendario de vistas que están programadas. Por ejemplo, he extractado de una vista que está prevista mañana a las 9:30 en la División Central de París, y se trata de una acción de nulidad, ¿vale? Para tratar alguna cuestión previa, y se trata, pues eso, de una revocation action. Sí, pone ahí. Vale, pues eso, es que veáis que está publicado, es accesible para todos. Las vistas que se celebran se puede ir allí presencialmente, incluso se prevé la reserva de un número de asientos para todas aquellas personas que quieran asistir. En segundo lugar, otra cuestión importante a efectos prácticos es la digitalización para la presentación electrónica de documentos y de pruebas, obviamente, y para celebrar videoconferencias. Os podéis suponer, ¿no? El carácter tan internacional que tienen estos litigios, pues esto resulta esencial para el día a día, ¿no? El que se pueda hacer la presentación telemática de escritos y que se puedan practicar pruebas o realizar comparecencias a través de videoconferencia. Se ha habilitado una web específicamente para esto, que es esta web CMS Unified Patent Court, donde se puede hacer la presentación telemática de escritos. Por último, una breve referencia a lo que son las tasas, que también habrá que abonar una serie de tasas al tribunal. Se pagan unas tasas fijas en función del tipo de acción que se interpone. Ahí abajo en el listado tenéis el importe de cada una de ellas. Y luego además se añade una cantidad que será variable en función de la cuantía del procedimiento y solo para asuntos que superen los 500.000 euros. Por tanto, asuntos de menor cuantía solo pagarían la cantidad fija y esa cantidad variable para pleitos que tengan pues una cuantía superior a los 500.000 euros. Esa cantidad variable va de los 2.500 euros hasta los 325.000 euros, ¿vale? Para asuntos de 50 millones de euros o más. Como sabéis, y no quiero profundizar mucho en esto porque no es materia directamente relacionada con la organización y funcionamiento del tribunal, y además se ha hablado mucho sobre cuáles son las medidas transitorias que el tribunal ha adoptado, pero bueno, simplemente que sepáis, sobre todo ante el Tribunal Unificado de Patentes, durante un periodo de 3 meses anterior a la entrada en vigor y una vez que ha entrado en vigor el 1 de junio el acuerdo, durante un periodo transitorio de 7 años que pueden ser prorrogados por otros 7 años, aquellos titulares de patentes europeas, eso sí, que no tengan efectos unitarios, patentes europeas clásicas, pueden solicitar o pueden excluirse voluntariamente de la competencia del tribunal presentando lo que se ha llamado un opt-out para quedar fuera de la competencia y seguir teniendo, pues someter las controversias que puedan surgir a los tribunales nacionales. Hay también una posibilidad es reversible esta petición de exclusión voluntaria de competencia, porque en un momento dado, si interesa al titular de la patente, puede volver a optar por el opt-in y volver a quedar dentro de la competencia del tribunal. Es cierto que una vez que vuelve de nuevo a estar bajo la competencia del tribunal, no puede ya volver a salir. Digamos que hay una primera posibilidad de revocar el opt-out. Y todo esto siempre y cuando no quede bloqueado por la presentación de una demanda. Si el titular de una patente europea recibe una demanda sin haber registrado su opción voluntaria de excluirse de la competencia del tribunal, entonces en ese caso ya no hay opción de hacerlo posteriormente. Es decir, que cualquier demanda que se presente con anterioridad a esta petición de opt-out va a suponer que quede bloqueada esa opción para el titular de la patente. Necesariamente el pleito lo resolvería el Tribunal Unificado. Y por último, pues no quiero dejar de hacer mención a este centro de mediación y arbitraje, que bueno, pues aunque en ocasiones no queda más remedio que pleitear y discutir ante un tribunal,
conflicto que puedan surgir en esta materia, pues sí que me gustaría también resaltar la importancia que tiene este centro de mediación y arbitraje para que en cualquier momento pues, las partes puedan derivar el asunto a una posible mediación que quizá pues, también permita alcanzar a las partes un acuerdo. Hay 2 sedes para este centro que están en Lisboa y en Ljubljana. Cuando puedas, ve concluyendo que se nos acaba el tiempo. Y termino simplemente decir Gracias. lo que dice el artículo 35, que en mediación y arbitraje no es posible ni anular ni limitar una patente. Es lo único que quedaría excluido, pero para todo lo demás se puede asistir a este centro. Muchísimas gracias y bueno, termino. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por tu exposición que ha sido muy clara en un tema tan complejo. Y vamos a dar ahora la palabra a Alberto. Alberto, cuando quieras. Estupendo. Yo creo que me escucháis y aprovecho para agradecer a Bailos la organización de este seminario, que es importante porque aún hay muchas cuestiones que están en el aire y que creo que esta es una buena oportunidad para intentar, si no de aclarar todas, al menos reflexionar sobre ellas. Y al hablar de ventajas o inconvenientes de un sistema como el que acaba de ser creado, creo que hay que empezar por una pequeña reflexión de carácter general. Y la reflexión de carácter general es ser conscientes de que Europa siempre quiso desarrollar un sistema de patentes fuerte y operativo, que le permita mantener su posición de potencia industrial y tecnológica competitiva. No es esto, por lo tanto, el resultado de un proceso iniciado hace pocos años, sino que ya se desarrolla este modelo de un sistema de patentes para Europa en los años 60. Y como es un sistema complejo que implica además cambios profundos en el ámbito soberano de los Estados miembros, en los años 60 ya se desarrolla un modelo dual, un modelo que tiene en cuenta la necesidad de elaborar, por un lado, 2 sistemas distintos, que va a ser el sistema de patente europeo por un lado y el sistema unitario por otro, un primer sistema como es el sistema de patente europea, que tiene al final efectos de patente nacional, un sistema que por lo tanto tiene 2 niveles de protección diferente, y lo que es más interesante es un sistema que tiene 2 periodos de tiempo también distintos. Un primer sistema, el de patente europea, que entra en vigor en los años 70, en concreto en 1977, y un segundo sistema cuyo objetivo inicial es que entrase en vigor en los años 90, pero que debido a distintos problemas de índole básicamente político, su puesta en funcionamiento se ha retrasado 46 años, es decir, hasta junio de este año, y además con unas perspectivas y con unos contenidos distintos a los que inicialmente se habían previsto, y de ahí que haya ciertas disonancias en el sistema actualmente en vigor. Y entre ese periodo del 77 y el periodo de junio de este año hubo un largo proceso de negociación con varias conferencias diplomáticas que al final no produjeron los efectos deseados. ¿Por qué? Básicamente ha habido varios problemas, pero básicamente por 2 problemas fundamentales. El primero, el famoso y bien conocido problema del régimen lingüístico, que, ojo, no se trata solo de un problema de naturaleza política, se trata básica y fundamentalmente de un problema de índole competencial. No tenéis más que leer el libro verde de creación de la patente unitaria para ver cómo le dan al régimen lingüístico ese carácter de instrumento fundamental de la competencia de las empresas que van a utilizar el nuevo sistema de patentes. Un segundo problema surgió posteriormente, en los últimos años, en que empezó a debatirse también cuál debería ser, si alguno,
en el papel de los tribunales de la Unión Europea. Básicamente fue el Reino Unido quien subrayó que no quería dar más poder, más competencias a los tribunales tradicionales, por decirlo así, de Luxemburgo. Y en consecuencia hubo que debatir cuál debería ser la naturaleza de los nuevos tribunales unitarios que tienen que tutelar los derechos de naturaleza unitaria que se conceda. Este debate explica el por qué, al final, los tribunales creados en el sistema de patente unitaria no tienen una naturaleza de tribunales propios de la Unión Europea, sino que se trata de una jurisdicción de naturaleza internacional. Y eso tiene consecuencias, tiene efectos y tiene consecuencias, y posiblemente son consecuencias que iremos viendo durante los próximos años. Con este contexto ya creo que nos es un poquito más sencillo hablar de los beneficios y de los posibles inconveniencias que puedan derivarse de un sistema como el que ha sido creado. Es indudable, si me permitís empezar por ahí, que con carácter general la patente unitaria, el sistema que ha sido creado, presenta serios beneficios. Es un sistema que va a conferir una protección de manera unitaria y gracias a un procedimiento y un mecanismo de decisión también unitaria de patentes en una parte importante de Europa. Es un procedimiento único, es un procedimiento sin validaciones. Ojo, este beneficio, este efecto positivo, sin lugar a dudas, de la patente unitaria puede también tener ciertos efectos perversos. Hablaremos de ello en la parte de inconvenientes. Es un sistema mucho más simple y mucho más transparente que el sistema de tutela que se deriva de las patentes europeas clásicas, con todos los mecanismos nacionales que hay que manejar finalmente. Es un sistema, además, que tiene un solo registro centralizado de patentes, gestionado por la Oficina Europea de Patentes. Y es un sistema, y esto fue una de las preocupaciones de los autores del mismo, que busca una reducción de costes en el procedimiento. Reducción de costes de traducciones, reducción de costes en tasas. Recordar una cosa, porque yo a veces escucho en algunas de las reuniones en las que me invitan cosas muy curiosas. El sistema de tasas que se fija para la patente unitaria es un sistema basado en las tasas de 4 países, de los 4 países en los que se produce el mayor número de validaciones de la patente europea. Las tasas son básicamente el resultado de la suma de las tasas de esos 4 países. Lo digo porque a veces escucho en reuniones que es un sistema carísimo, es un sistema que solo si se protege en más de 8, 9 o 10 países es rentable desde esa perspectiva. Yo creo que ahí se exagera un poquito. Y es un sistema, además, que indudablemente va a producir los beneficios y una producción de costes en el proceso de gestión jurídico-administrativa, incluido en los costes de los representantes legales que lleven a cabo los servicios necesarios para una adecuada protección de esos derechos de patentes. Eso es innegable. Naturalmente, una de las reducciones de costes importantes, como ya he citado, es el de las traducciones que generan el mecanismo de validación. Y hay también algo relevante, y es que el nuevo sistema elabora un mecanismo de renovación de tasas simplificado y mucho menos oneroso que el existente dentro del marco de la patente europea. Por lo tanto, los beneficios globalmente considerados parecen evidentes. Y también, si del sistema general de la patente unitaria nos centramos en un sistema más específico judicial unitario,
es evidente que, al menos potencialmente, y subrayo la palabra potencialmente, los beneficios están ahí. En primer lugar, porque nos encontramos ante tribunales especializados, hay, por lo tanto, una especialización y esperemos también una uniformidad en las decisiones. Sobre todo, al menos a medio plazo. También nos encontraremos con una mayor consistencia y una mayor certeza legal en las decisiones que se adopten. Transparencia, lo hemos visto antes en la exposición de Inma, transparencia y, sin lugar a dudas, presumiblemente al menos, va a haber una mayor calidad, una más alta calidad en las resoluciones de esos tribunales. Un efecto colateral e importante es el impulso de una interpretación jurisprudencial europea común y unitaria. Y ojo, que eso va a producirse no solo a nivel de los tribunales unitarios de patentes, sino también a nivel de la jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales, que tarde o temprano se van a ver inspirados, van a beber de el contenido de esas decisiones. Y por último, y no menos relevante posiblemente, y lo más relevante, es que vamos a encontrar un sistema que es más rápido y más flexible en la adopción de decisiones que los sistemas nacionales tradicionales. Hay plazos cortos, posiblemente Pedro nos hablará de esto, hay plazos cortos y estrictos que, si los tribunales son capaces de respetar, va a suponer un enorme beneficio en términos de tiempo y de seguridad para los titulares de patentes, para aquellos empresas que estén de alguna manera implicados en un proceso de índole judicial. Naturalmente, y como señalaba antes, también hay ciertas dudas o ciertas desventajas que en parte, como también señalé, son consecuencia de las vicisitudes políticas que ha sufrido este nuevo sistema. Con carácter general, antes os decía que la mayor ventaja, o una de las mayores ventajas del sistema de patente unitaria es que tiene un carácter unitario en aquellos países en los que son miembros del mismo. Pero este carácter unitario, que es una ventaja, también puede ser, en algunos casos, una desventaja. De hecho, esa desventaja se deriva de, si me permitís la expresión, de la posibilidad de un ataque central, es decir, de la posibilidad... Disculpa, queda un minutito. Discúlpame. Dime. Queda un minuto. Un minuto, mira, pero muy rápido entonces. Ese es un inconveniente que algunos sectores tecnológicos, por ejemplo, pensemos en los sectores farmacéuticos, lo están examinando. Y existe además ciertas incógnitas aún sobre si va a haber o no una adecuada coordinación y cooperación entre los tribunales, que nos daría el beneficio de la consistencia legal, de la mayor seguridad jurídica. Un inconveniente también es que es un sistema que de alguna manera se ha desarrollado pensando en las empresas tecnológicas y en las grandes compañías. Habrá que pensar qué sucede con los intereses de las pymes. Y, por último, para hacer caso a nuestra coordinadora, voy a ser, como siempre, respetuoso, los solicitantes de naturaleza españoles tienen un inconveniente adicional, que es el régimen lingüístico. El régimen lingüístico no es, como decía antes, solamente un problema de índole político, es un problema de índole económico y de índole de seguridad, porque en materia de patentes, una adecuada traducción, una adecuada transcripción de un idioma a otro, si no se hace con gran precisión, podemos encontrarnos con casos de inseguridad, de falta de coherencia entre lo que se ha solicitado como patente y lo que finalmente se va a tutelar.
Y para terminar, Ana, solamente decir que hay un nuevo elemento que para mí nos debe llevar a reflexión en nuestro país. Y es que ahora, a partir de ahora, tenemos una posibilidad de solicitar patentes nacionales, de solicitar patentes europeas, de solicitar patentes unitarias, no lo olvidemos, y de combinar estos distintos elementos, los cuales nos va a llevar a una necesidad de una fuerte especialización en nuestros profesionales. Y con ello creo que es una reflexión que puede dar lugar en su momento a un pequeño debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu brillante exposición. Pues vamos ahora con la última ponencia. Pedro, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia esta mañana a este primer webinar de Bailos de los IP Talks que ha comentado David. Antes de empezar, quería hacer alusión a dos cosillas que han dicho David y Ana al presentarme. Una de David, que dice que os voy a hacer pasar un buen rato. Yo la verdad es que hablando de patente unitaria no creo que ni que Leo Harley nos pueda sacar una sonrisa, pero bueno, voy a hacer lo que se pueda. Y después el nivel de sufrimiento que yo puedo provocar hablando de patente unitaria solo lo puede superar el acudir al dentista. Así que tenerlo en cuenta, que lo de pasar un buen rato yo creo que es muy optimista. Ya sabéis que el optimista es el que piensa que vivimos en el mejor de los mundos posibles y el pesimista es el que teme que eso sea cierto. Y luego otra cosa que ha dicho Ana al presentarme, que voy a hacer un análisis de la casuística. También creo que es muy optimista porque la casuística actualmente es muy escasa, solo lleva 5 meses el tribunal de funcionamiento y la voracidad que se ha producido en decisiones han sido más de orden procesal y pocas cuestiones realmente sustanciosas se han podido tratar. Por lo tanto, le voy a dar un pequeño giro a la presentación. Y para ello voy a empezar con una pequeña introducción que nos va a dar pistas sobre cómo se va a comportar el Tribunal de Patente Unitaria en el futuro. Y las he extraído de estas pistas del preámbulo de las reglas de procedimiento de la patente unitaria. Ahí te dice cuáles son los principios del procedimiento y cuáles son los objetivos de esos principios. Es un sistema, hablando de todos los principios en conjunto y de sus objetivos, que está diseñado para tener éxito en los litigios de patentes. Y yo creo que ese éxito, el tiempo nos lo dirá, pero se va a conseguir. Y se va a conseguir porque está sentado el sistema sobre dos pilares que creo que son bastante sólidos. Uno es que está conformado ese pilar, uno de esos pilares, por la integración de los tribunales por parte de una variedad de jueces. Está el juez especial y todos ellos especializados en patentes de varios países de la Unión Europea. Tenemos jueces legales, tenemos jueces técnicos que pueden intervenir a petición de las partes o del propio tribunal en los asuntos, y luego tenemos el juez reporter que va a encargarse de la gestión del procedimiento. Todas estas combinaciones de jueces pues, están diseñadas para que el procedimiento se lleve de la forma más ágil y efectiva posible. O sea, que es un éxito que tiene toda la pinta que se va a conseguir. Y el segundo pilar es que estamos hablando de un procedimiento que está diseñado ad hoc para los litigios de patentes, con una cierta influencia alemana por el tema de la bifurcación de las acciones de nulidad, pero bueno, como o ha explicado Inma, hay margen de maniobra, los jueces tienen discrecionalidad para poder suspender o no procedimientos si hay acciones de nulidad e infracción en curso, en paralelo, y el objetivo principal, como dicen los principios que están establecidos en el preámbulo, es que se dicten las sentencias tratando todas las materias que están encima de la mesa, no solo validez e infracción, sino también, si es posible, el tema de la indemnización de daños y perjuicios y las costas. Y si no se puede tratar en el mismo momento, que se haga lo antes posible. Luego es un sistema diseñado también para ser veloz. Veremos a ver qué veloz es el sistema cuando empiece a andar con muchos casos. Ahora parece que van yendo rápidos, según lo que luego veremos, pero el objetivo es que para los casos que no sean complejos se resuelvan o se puedan resolver más o menos en un año,
aunque se reconoce en el preámbulo que los casos más complejos y van a necesitar pues más tiempo, obviamente, y más pasos procesales. Claro, el que ha redactado, el equipo de juristas que han redactado las normas de procedimiento no tiene en cuenta las estrategias procesales de los demandados, que son dilatar el procedimiento lo máximo posible. Y aquí ya sabéis que un mal abogado puede conseguir que un pleito dure años, pero un buen abogado puede conseguir que dure eternamente. Así que eso es un factor a tener en cuenta en la velocidad del procedimiento. Y también el objetivo, y aquí entra en juego el principio de flexibilidad en aplicación de las normas, en la cooperación de las partes con el tribunal para que se pueda delimitar o definir el caso desde el principio lo antes posible. En cuanto a la flexibilidad, que es una de las notas características del sistema judicial en la patente unitaria, es buena esa flexibilidad. No es conveniente un sistema quizá como el español, donde el procedimiento judicial, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, está un poco encorsetado, es muy difícil salirse de los márgenes establecidos en las normas procesales, con lo cual el juez, aunque quiera, tiene también poco margen de flexibilidad o discrecionalidad, pero habrá que ver cómo aplican los tribunales de patente unitaria esa flexibilidad, porque si se lleva al extremo puede crear incertidumbre en las partes, porque podríamos empezar a ver que las excepciones prevalecen por encima de las reglas. Y ya sabemos el riesgo que se corre cuando esto se hace, porque cuando se empiezan a dominar las excepciones ya nadie se acuerda de las reglas a las que se aplican. Entonces es importante que haya un equilibrio en esa interpretación flexible de las normas de procedimiento. En la página web, seguro que muchos de vosotros habréis ya cotilleado por puro interés de cotilleo o por interés profesional la página web del Tribunal de Patente Unitaria. La verdad es que está bien, la web te da mucha información muy útil y sobre todo te va anunciando todas las actividades que se van desarrollando en los tribunales en cuanto a decisiones, vistas, se van colgando también las decisiones que se van allí adoptando. Luego también hay información más variada sobre el empleo, la designación de jueces, etcétera, etcétera. Ha habido una información que he leído yo por ahí en algún artículo sobre que se han presentado más de 400 escritos preventivos temiendo las medidas cautelares de titulares de patentes que la han pedido con efectos unitarios. Yo no sé cómo es posible obtener esa información, la leí hace poco en una publicación de Ian Magazine, porque de acuerdo con las normas de procedimiento, los escritos preventivos son secretos y solo se publicarán cuando se haya notificado a un demandante que haya solicitado unas medidas cautelares. Entonces, no sé, también en la información que aparece en la página web en cuanto a decisiones y órdenes, no sé si está todo publicado, pero bueno, ahí esa información, desde luego, no la he podido encontrar. ¿Los españoles qué? España, como se ha dicho, no forma parte del sistema de la patente unitaria. La gran pregunta que se ha hecho, aunque creo que ya a estas alturas de la vida de la patente unitaria está resuelta, ¿pueden ser demandadas las empresas españolas ante el Tribunal de Patente Unitaria? Pues claro que sí. De hecho, ya hay 2 demandas en curso, por lo menos 2, no sé si habrá alguna más. Una es en Bruselas, en donde incluso se han concedido unas medidas cautelares inaudita parte contra Ortoapnea SL, a raíz de la presentación de unos productos en una feria a finales de septiembre en Bélgica, y luego otra demanda que está en Helsinki en curso contra varias empresas de un grupo que se llama Suponor, entre ellas la filial española. Y aquí ha habido una decisión, una orden sobre temas procesales. Una pequeña aclaración: si os metéis en la página web del Tribunal de Patente Unitaria, veréis que salen todos los tribunales que lo componen y la información que puedes obtener de las decisiones que se están dictando. La terminología que se utiliza es decisions y orders. Por lo que he estado viendo yo, las orders son de menor importancia, bueno, en teoría, ¿no? Son órdenes de tipo procesal, incluso medidas cautelares inaudita parte,
se las llama order. Cuando ya tienes una vista de por medio, la decisión que se dicta a continuación es llamada decision, como es el caso que os voy a contar ahora a continuación. Así que, bueno, las Españas, ojo al dato, porque sí pueden ser demandados en el Tribunal de Patente Unitaria. Y si son demandadas, pues van a sufrir las consecuencias de los fees que, además de los gastos de abogado, de perito, de agente europeo de patentes que tengan que sufragar, los fees del tribunal, que son altos, y si me da tiempo al final solo haré una breve mención de fotografía sobre esos fees. He destacado estos primeros casos relevantes, he marcado en rojo el único que ha dado lugar a una decisión con vista de por medio, que ha sido la concesión de unas medidas cautelares, una vista que se celebró el 5 y 6 de septiembre. La decisión se dictó unos pocos días después, el 19 de septiembre. Ahí se establece que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares habrá un penalti de 250.000 euros y se establece cuál es la cuantía del asunto, que son 7 millones de euros, lo cual es muy relevante porque esos fees de los que he hablado antes o tasas del Tribunal de Patente Unitaria tienen dos componentes, uno fijo y uno variable, y el variable va en función de la cuantía. Por 7 millones de euros creo que salen un poco menos de 50.000 euros en tasas, más luego la tasa fija, que depende del tipo de acción, pues tienes, si es una acción por infracción, creo que son 11.000 euros, si es una reconvención de nulidad, creo que son casi 20.000 euros. Eso de tasa fija. Luego otras decisiones que ha habido en Bruselas de medidas de aseguramiento de prueba, en Düsseldorf, medidas cautelares concedidas sin audita aparte a pesar de un escrito preventivo. En Milán también ha habido unas medidas de aseguramiento de prueba y en Milán ha habido dos casos de estos de medidas de aseguramiento de prueba. La primera, claro, toda esta fotografía de decisiones que se han dictado hasta la fecha, hay muchas más decisiones, pero no las he destacado porque no tienen relevancia. Son muchas de ellas o casi todas de temas procesales. Esto no nos puede indicar nada, cuál es la orientación del tribunal. Parece, por lo que pongo ahí, que es más proclive a los titulares de las patentes, pero ya veremos, porque no es raro que se concedan medidas de aseguramiento de prueba, no es raro tampoco que haya medidas cautelares, sobre todo después de una vista. Ya veremos cómo anda el tribunal y por qué lado o de qué pie cojea. Ha habido también una apelación en el Tribunal de Luxemburgo sobre un tema de notificación de la demanda. Habían demandado a la vez de infracción y de nulidad y quería saberse cuál tenía efectos anteriores a la hora de atraer la competencia de un tribunal. Bueno, no tiene mayor relevancia esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Esto simplemente lo lanzo ahí al aire para que se medite y se estudie sobre ello. Los artículos 29 y 30 del Reglamento 1215 del Parlamento y del Consejo del año 2012 sobre competencia judicial, porque estos dos artículos sobre litispendencia y conexidad pueden jugar un papel cuando haya pleitos paralelos en Tribunal de Patente Unitaria y en Tribunal Español sobre la misma patente europea, pero validada en España, porque puede el demandado intentar oponer una excepción de litispendencia si el litigio se produce en los dos tribunales, el de patente unitaria y el español, entre las mismas partes, la misma patente, la misma causa de pedir. O el tema de conexidad, lo que nosotros llamamos la perjudicialidad, cuando haya demandas vinculadas entre sí y la opción del demandado de pedirle al segundo tribunal que conoce, en España, si es en España, o incluso en el Tribunal de Patente Unitaria, la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva lo del otro tribunal. Esto es un tema que tratamos o que se lanzó también al aire por un magistrado en un seminario que dimos no hace mucho en la Universidad de Alicante, y bueno, ya veremos esto qué juego da. De momento, con la patente europea ya sabemos que han vivido sentencias contradictorias en diversos tribunales europeos, en donde uno se declaraba la nulidad de una patente, en otro se declaraba que era válida e infringida. Bueno, ya veremos. Y en cuanto a los costes de litigación, nada, lo que os he dicho antes, esto está en la información en la web del Tribunal de Patente Unitaria, así que nada, no me entretengo más y así doy paso al turno de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu interesantísima intervención, dando claridad
a estos primeros asuntos que se están poniendo sobre la mesa en la materia. Pues bueno, vamos a mirar, tenemos algunas preguntas en el chat y vamos a ver cómo vamos coordinándolas con las que también hemos recibido por correo electrónico. Ana, si me permites, hay una pregunta que ha hecho Montse Llané, que es muy interesante, sobre la interpretación del artículo 47.6 del acuerdo sobre la patente unitaria, en donde te dice que cualquier persona natural o jurídica podría interponer una acción de nulidad, ¿no? Y dice que si se podría aplicar al sistema de patente unitaria en los litigios, pues lo que pasa en la EPO, que puede haber una oposición de lo que llaman un hombre de paja. Sí. No sé cómo se va a interpretar. Si queréis os la leo para que la podáis escuchar todos de manera literal. Vale. Pedro, y encantado si tú la puedes contestar. Vale. La pregunta es la siguiente, hace una pequeña introducción teniendo en cuenta el artículo 47.6 del UPC. Any natural or legal person who is concerned by a patent may bring actions in accordance with the rules of procedure. Y la pregunta es, ¿creéis que se puede llevar acciones de nulidad ante el UPC mediante un strawman como se hacen oposiciones ante la EPO? Pedro, discúlpame que estabas precisamente con ella. Mira, estaba con ella, entonces yo lo que estaba viendo es que lo que dice exactamente el artículo, porque falta en la formulación de la pregunta una parte del artículo que yo creo que es significativa, que es que te dice que any other natural or legal person or anybody entitled to bring actions in accordance with its national law, ya nos da aquí una pista, who is concerned by a patent, may bring actions in accordance with the rules of procedure. Claro, te dice por un lado que si estás legitimado a interponer acciones de acuerdo con tu ley nacional. Tu ley nacional, en este caso la del español, la ley de patentes, establece que la acción de nulidad es pública. Desde ese punto de vista sí se podría hacer lo que dice Montse. Pero luego añade who is concerned by a patent. Aquí parece ser que están limitando la posibilidad de ejercitar la acción a aquella persona natural o jurídica que esté afectada por la patente del demandante o la patente en cuestión. Así que no sé cómo interpretarán esto los tribunales de patente unitaria, pero yo creo que hay margen para utilizar al hombre de paja. Ya veremos a ver cómo se va resolviendo esto, si le consideran que tiene legitimidad o no. Muy bien, Pedro, vamos. Tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿el tribunal se conforma por jueces, unos con formación jurídica y otros técnica? ¿Quiere decir esto que los jueces técnicos no son jueces de carrera en sus países de origen, sino profesionales técnicos, por ejemplo, ingenieros? Inmaculada, yo creo que esta pregunta va dirigida a ti. Sí, gracias, Ana. Bueno, pues efectivamente, como dice David, no son jueces de carrera, son jueces solo con formación técnica. Los requisitos para seleccionar estos jueces con formación técnica están en el artículo 15.3 del acuerdo, que dice que estos jueces tendrán exclusivamente se les exige tener un título universitario y una experiencia demostrada en el ámbito técnico. También se incluye que deben tener conocimientos probados de derecho civil y también de procedimientos relativos a litigios sobre patentes, es decir, que tienen esa formación técnica, pero también se les exige por el propio acuerdo que tengan un conocimiento probado en derecho civil. Es decir, que al final pues tienen que saber de todo un poco, pero no son jueces de carrera en sus respectivos países. Muchas gracias, Inmaculada. Tenemos también preguntas que hemos recibido por correo electrónico. Vamos a ver, un segundito que me conecto. Hay una pregunta dirigida a Alberto, que es la siguiente. ¿Crees que las pymes españolas están en condiciones de poder afrontar económicamente los costes que supondría litigar como demandante en el sistema de patente unitaria? Como demandados no les queda más remedio que afrontarlos y les demandan, así que o bien se defienden o bien se ven forzados a firmar un acuerdo. Alberto. Sí. Ahora estoy. Si me permites, Ana, en relación con la pregunta anterior que ha contestado estupendamente Inma, solo subrayar que esto es un modelo de funcionamiento de tribunales especializados en patentes que ya tiene
una experiencia y una perspectiva desde hace muchos años. Pensar cómo funcionan las salas de recursos en la Oficina Europea de Patentes, quién compone esas salas de recursos en la Oficina Europea de Patentes y la naturaleza última de esas salas de recursos, que son más de un tribunal que de una sala de recursos de naturaleza administrativa. Lo digo porque a veces también se escucha diciendo en España esto no es posible. Yo lo he escuchado, no es posible porque nuestro sistema jurisdiccional nos obliga a. No es exactamente así. Es posible desde el momento en que somos miembros de un tratado internacional como es la Convención de Múnich, que contempla este tipo de, dejarme decir, tribunales y que esas decisiones tienen efectos en nuestro país. Dicho esto, y sobre la pregunta que me has formulado, la verdad es que es un sistema que creo que lo cité, que ha sido configurado pensando en gran medida en las grandes empresas y en las pymes tecnológicas. Yo creo que es un sistema caro, es un sistema en las que nuestras pequeñas y medianas empresas no se van a sentir cómodos y va a ser excesivamente costoso para ellos. Veíamos antes que además de las tasas fijas existen esas tasas que son proporcionales a el valor intrínseco, el valor real de esas patentes. Este es uno de los problemas serios que vamos a tener, no solamente en España, pero que va a tener muchos de nuestras empresas en Europa. Por lo tanto, vamos a ver un poquito lo que sucede en el futuro y cómo manejamos esa situación. Muchas gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta. Yo creo que esta pregunta va más dirigida a Pedro, pero si consideráis que tiene que contestarla otro panelista, pues os pasáis la pelota a vosotros mismos. Me gustaría preguntar por la posibilidad de TUC de seguir jurisprudencia del TJUE, como es el caso de cuantificación de indemnizaciones FRAN o cualquier otra casuística muy tipificada, o si se prevé que vaya a optar por generar su propia doctrina. ¿Qué opináis, Pedro? Bueno, gracias por la pregunta, que está bien tirada. Yo, así a bote pronto, creo que el Tribunal de Patente Unitaria no se va a poder salir de los marcos que haya establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencias que interpretan el derecho comunitario, porque es el tribunal que va a garantizar que el Tribunal de Patente Unitaria dicta resoluciones conforme a las normas de derecho comunitario. Entonces, lo que haya dictado el Tribunal de Justicia en temas FRAN, como yo que sé, por ejemplo, el caso Huawei contra ZTE, que ha establecido el famoso protocolo que tienen que seguir los titulares de patentes de estándares esenciales para poder demandar por infracción y pedir medidas cautelares, pues eso no se va a poder salir de ahí. Y sobre indemnizaciones, pues lo que haya dicho el Tribunal de Justicia, que ahora no recuerdo si ha dicho algo, en temas de patentes o licencias FRAN, pues 3/4 de lo mismo. Así que creo que tendrá poco margen de maniobra para establecer su propia doctrina, salvo que intente complementar lo que ya haya dicho el Tribunal de Justicia, con el riesgo de que se someta a revisión del Tribunal de Justicia lo que diga. Bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Y dentro de la complejidad de la misma, yo creo que está muy bien contestada. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que concluir. Vamos a ir concluyendo ya. Tenemos una pregunta más. Esta pregunta es para Inmaculada y es la siguiente. ¿Crees que podría existir el riesgo de que las divisiones locales compitan entre sí para traer asuntos? Por ejemplo, dictando resoluciones más favorables a los titulares de patentes como medidas cautelares. Gracias, Ana. Bueno, pues eso tendremos que ir viéndolo, ¿no? Lo que sucede es un poco adelantar acontecimientos, pero sí que es cierto que con la flexibilidad que hay en cuanto a los foros de competencia territorial que hemos comentado, es decir, que las partes pueden al final decidir si someter el conflicto a una división u otra, pues lógicamente es normal o sería
razonable que al final tuvieran en cuenta pues, cuál es la postura que mantiene esa división, cuáles son las resoluciones que ha ido dictando, en qué sentido está asentando jurisprudencia, o sea que, bueno, pues es una opción que puede llegar a pasar, como en cierto modo ya pasa también aquí en España, ¿no? Que cuando vamos a presentar una acción de infracción de patente, pues nos planteamos si presentarla en Barcelona o si presentarla en Madrid, cuando, por ejemplo, se produce una infracción a nivel nacional y, por tanto, por lugar de comisión de la infracción, tienes opción de elegir el tribunal. Así es que creo que quizás a cierta pues, rivalidad entre ellos, ¿no? Que ya será una cuestión interna donde las partes quedamos fuera, pero sí que como abogada y en defensa de los clientes sí que tendremos posibilidad de plantearnos dónde presentar la demanda. Lógicamente, donde más convengan nuestros intereses. Muy bien, Inma, pues muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero nos hemos excedido en el tiempo y vamos a concluir aquí. Os damos a todos nuevamente las gracias por vuestra asistencia. Esperamos que al menos hayamos podido despejar alguna de vuestras dudas. Estamos a vuestra disposición para ampliar información para lo que preciséis y nada más. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Gracias.